Totalmente interactiva, ¿sí? Así que es mi deseo que cada uno de nosotros salgamos confrontados por la palabra de Dios y también con algunas ideas de probablemente algunos cambios que vamos a tener que hacer en nuestra administración personal. Quiero invitarles a orar, así como ustedes están, inclinan su rostro ahí, yo me presento delante de nuestro Señor aquí adelante, ¿no? Bendito Dios, Padre bueno. En esta hora, oh Señor, nos presentamos delante de ti para pedir la dirección de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que tu palabra toque nuestras mentes, nuestros corazones. Necesitamos cada día conocerte más, necesitamos cada día conocer tu palabra. Y en esta hora quiero pedirte una bendición especial por cada hermano, cada hermana que ha venido a esta casa de oración, a esta casa de oración, a tu santo nombre, para que tu Santo Espíritu lo unja con su presencia y que tu palabra pueda servir para transformar completamente nuestras vidas. Gracias, Padre, es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien, en el mundo existen solo dos tipos de administraciones. ¿Cuántos tipos de administraciones? Dos. No importa si usted tiene una empresa muy grande, una empresa muy pequeña, no importa si usted tiene mucho dinero o poco dinero, usted va a escoger en su forma de administrar uno de entre dos modelos. Solo existen dos modelos. Y la pregunta es, ¿por qué existen solo dos modelos de administración? Porque de acuerdo a la Biblia, solo existen dos tipos de seres humanos en este mundo. ¿Cuántos tipos de seres humanos existen? Dos. Vamos a ver esos dos tipos de seres humanos en Romanos 8:5. ¿Quién me encuentra Romanos 8:5? ¿Me lo puede leer inmediatamente? Me pongo atrás, sí. Ok. ¿Ustedes están grabando? Ok. Romanos 8:5, si alguien me lo lee. ¿Cuáles son las personas que existen aquí? Dos tipos. Los carnales, que piensan en las cosas, y los espirituales, que piensan en las cosas. Quiere decir que el hombre carnal, que piensa carnalmente, ¿cómo va a ser su administración? Carnal. Y el hombre espiritual que piensa en las cosas del espíritu, ¿cómo va a ser su administración? Espiritual. Correcto. Por ejemplo, hubo una película muy famosa, El villano de Wall Street. Quizá ustedes la vieron hace muchos años. Quizá algunos de ustedes no habían nacido, pero bueno. Con Michael Douglas, donde Michael Douglas le dice a su pupilo, la codicia es buena. ¿Eso es carnal o eso es espiritual? Como que medio carnalito, ¿cierto? La palabra de Dios en Romanos 7:7, el apóstol Pablo dice, búsquenme en Romanos 7:7 a ver qué dice el apóstol Pablo de la codicia, a ver si es espiritual o es carnal. ¿Qué me dice? Sí, allá, por favor. Quiere decir que mientras Michael Douglas, aquí en esta película, enseñando a su pupilo, le dice que la codicia es buena, él dice, bueno, la codicia es buena porque la codicia es lo que hace que la gente quiera comprar, eso dinamiza la economía, incrementa la producción de equipos, herramientas, ropa, materiales. La codicia es el motor, le decía Michael Douglas a su pupilo, el motor que hace que la sociedad se desarrolle. La palabra de Dios dice, un momento, la codicia es pecado. Quiere decir que ustedes ven aquí dos modelos de pensamiento en cuanto a la forma de nosotros administrarnos. Romanos 8:6, si alguien me lo puede leer, Romanos 8:6, me dice cuál es el fin de estos dos individuos, tanto carnales como espirituales. Sí, hermana, allá al fondo. Wow. Entonces, las personas carnales que piensan carnalmente, que se administran carnalmente, ¿cuál es su fin? Es la muerte. Y las personas espirituales que piensan espiritualmente, ¿cuál es su fin? Vida. Oh, excelente. Ahora, la pregunta que yo me hago es, Ricardo, ¿en cuál de los dos grupos tú te encuentras? ¿En el lado carnal o en el lado espiritual? Para yo responder esa pregunta, yo tengo que responder otra pregunta. ¿Cómo puedo yo saber
si estoy funcionando carnalmente o estoy funcionando espiritualmente. Porque dependiendo en cuál de los dos lados yo me encuentro, espiritualmente hablando, o en el lado carnal o en el lado espiritual, mi administración personal va a ser o de una manera o de otra. ¿Tiene eso sentido? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo darme cuenta de si estoy del lado carnal o del lado espiritual? La Biblia me da algunos tips. Vamos a ver, la Biblia me da dos fotos para que yo pueda saber si estoy de un lado o del otro. Romanos 8, 7 y 8, ¿qué nos dice ahí? Si alguien me lo puede leer, alguien que me haya leído, sí, hermano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar. Wow. Quiere decir que el hombre carnal, dice el texto, que no puede, no se ajusta a la voluntad de Dios, no se ajusta a la ley de Dios y él no puede agradar a Dios. Ahora, búsqueme ya, hermano, Gálatas 5, 19 al 21. La Biblia me dice qué se ve en el hombre carnal. Vamos a ver qué se ve en el hombre carnal. Gálatas 5, 19 al 21. Espera un minuto ahí. Manifiestas son, ¿qué dice el texto? Que las obras de la carne se van a ver, se van a hacer manifiestas, correcto. ¿Y cuáles son esas obras? No, pero síganme, completo, no dice etcétera, ahí no dice etcétera. No, léamela toda, no me corte el texto. ¿Qué dice? Que los que practican. Wow. La Biblia entonces me está dando la foto del hombre carnal. O sea, en el hombre carnal se van a ver o adulterio, o idolatría, o hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas. Y decir, cuando yo peleo con alguien, ¿eso es carnal o eso es espiritual? Cuando mi esposa me pellizca y yo peleo con ella, ¿eso es carnal o eso es espiritual? Es carnalito, ¿verdad? Porque el pleito, celos, iras y contiendas están ahí, ¿no? Bueno, vamos a entrar para allá. ¿Qué se ve en el hombre espiritual? Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a ver quién me puede leer Gálatas 5, 22 y 23. Alguien que no haya leído. Sí. Oh, entonces fíjense, interesante, el apóstol Pablo está diciendo que así como el hombre carnal se manifiestan acciones carnales, en el hombre espiritual se va a manifestar el fruto. Qué raro que no dice el fruto del hombre espiritual. ¿El fruto es del hombre o es de alguien más? Del espíritu. Ahora, algunas personas, y yo soy partidario de eso, entendemos que ese texto se escribió mal en la Biblia. ¿Ustedes se han encontrado con textos que se han escrito mal en la Biblia? No. Recuerden que la Biblia cuando se escribió no tenía signos de puntuación, ni comas, ni puntos, ni doble puntos, nada de eso, ¿no? O sea, los que van traduciendo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, ellos iban, dependiendo de lo que van leyendo, van entonces poniendo los signos de puntuación, ¿correcto? Entonces algunos teólogos, y a mí me gusta eso, dicen que Gálatas 5, 22 y 23 debió escribirse así. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahí poner 2 puntos. ¿Qué cosa es el amor? Gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Correcto. Porque Dios es amor. Me gusta el título de esta iglesia, Filadelfia. ¿Filadelfia qué significa? Tienen que saber ustedes lo que significa Filadelfia, porque si no, están todos quemados aquí en esta iglesia. Amor fraternal, ¿cierto? Filadelfia, ¿no? Quiere decir que el fruto del Espíritu es amor. En el hombre espiritual se va a ver entonces un fruto que no es del hombre, sino es del Espíritu. Entonces aquí la Biblia me está dando 2 fotos
para yo saber en cuál de los dos lados yo me encuentro. Y ahora yo quiero preguntarle a ustedes, basado en esto que hemos leído, ¿ustedes son carnales o son espirituales? Me gustaría la mano de los que son carnales aquí. La mano de los que son carnales. Aquí tenemos un carnal. Me gustaría ver la mano de los que son espirituales. No puede ser las dos cosas. Los que son espirituales. ¿No son espirituales ninguno? Wow. Entonces necesitamos una conversión genuina, pero fuerte, inmediata. Carnales, mano de los carnales. Mano de los espirituales. Mano de los que no son ni carnales ni espirituales y no existen. Porque son solo dos grupos. Usted está en uno o en el otro. No estás en el medio. O está carnal o está espiritual. Vamos a leer un texto muy importante que para mí es clave para la comprensión del Evangelio. Se encuentra en Romanos 7:14. Romanos 7:14. Vamos a leer este texto. Acuérdense que son ustedes los que están leyendo, o sea, pueden buscar los textos y en su dispositivo lo leemos. Alguien que no me haya leído, ya usted me leyó, ¿verdad? Bueno, usted lo tiene ahí, léame ahí, por favor. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No, pero léeme eso con fuerza, Wayne, porque yo estoy como en shock ahí. Léeme de nuevo. El apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Escuchen bien qué está diciendo el apóstol Pablo en este texto. Vamos a leerlo de nuevo. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Pablo es carnal o es espiritual según él? Carnal. Pero él era cristiano cuando escribió la carta a los romanos. ¿Se había bautizado ya, ustedes creen? ¿Había experimentado el nuevo nacimiento? ¿Y por qué es carnal? Pablo es carnal. ¿Por qué es carnal? Es una buena pregunta. Saben, una de las razones que yo creo que el mundo cristiano se ha desubicado un poquito, o nos hemos desubicado un poco, es porque a veces no tenemos muy claro cómo funciona la mecánica del Evangelio. Pablo está diciendo que él es carnal, vendido al pecado. Y yo digo, wow, pero este tipo se estaba convertido. Está escribiendo la carta más importante del Evangelio. Está siendo inspirado por el Espíritu de Dios y él se presenta como carnal. Y la pregunta es, ¿por qué él es carnal? Entonces yo quiero, antes de entrar a la parte de las finanzas, yo quiero que ustedes me permitan, si están de acuerdo, explicar el Evangelio en 3 versículos. ¿Les gustaría conocer el Evangelio en 3 versículos? O sea, cuando voy a discutir con una persona sobre el Evangelio, solo con 3 versículos explicarle el Evangelio. Eso sería como una especie, como todo hoy en día es rápido, un Evangelio Express, ¿cierto? O sea, un Evangelio McDonald's. O sea, deme ahí un Evangelio, 3 versículos, ¿cierto? Vamos a buscar Romanos 6:16, el primer versículo. Recuerden los textos. Romanos 6:16. ¿Quién me lo lee? Romanos 6:16, por favor. Allá sí, hermano. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel que a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Esa versión es, qué versión es? ¿Reina Valera? No, ese es textual. ¿Alguien tiene Reina Valera 60? Yo al mismo la tengo. No, pero allá vamos a darle ya. Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Alguien tiene otra versión distinta, más moderna, una versión, nueva traducción viviente? ¿La tiene ahí? Sí. ¿Tú la tienes ahí? Sí, por favor. Léeme la nueva traducción viviente, a ver cómo dice. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos,
ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Ok, muy bien. Hay otra versión también que dice, ustedes saben bien que quien se somete a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de aquel a quien van a obedecer, sea del pecado para muerte o sea de Dios para recibir su perdón. De acuerdo a Romanos 6:16, los seres humanos son libres para escoger a quienes se van a someter. O sea, los seres humanos somos libres para escoger el amo. Una vez yo escojo el amo, ya yo no tengo control de la agenda en mi vida. Según Romanos 6:16, yo puedo o escoger al pecado como amo, o escoger a Cristo como amo. Una vez yo escojo el amo, ya mis acciones yo no las controlo. Vamos a leer Romanos 7:17, que sería el segundo texto. Miren qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7:17. ¿Quién me lo puede buscar? ¿Quién lo tiene ahí cerca? Sí. Léeme 7:20. Léamelo de nuevo, que yo lo interrumpí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, cuando yo hago algo incorrecto, ya no soy yo quien está haciendo lo incorrecto, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Quiere decir que cuando yo escogí al amo pecado, quien va a llevar la administración de mi vida, ya no soy quién. Ya no soy yo, sino el pecado. Léame Romanos 7:20 ahí mismo, a ver cómo dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Wow. Quiere decir entonces que Pablo está diciendo que cuando él escogió al amo pecado, ¿quién comienza a actuar en la vida de Pablo? El amo pecado. Contrario a esa situación, vamos a leer Gálatas 2:20, un texto que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ok. Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Si Pablo dice que ya no vive él, yo le pregunto a ustedes, ¿está vivo o está muerto? ¿Vivo o muerto? Si él dice, ya no vivo yo, entonces no puedo estar vivo. ¿Correcto? ¿Por qué Pablo dice que ya no vive él, sino quien vive ahora y actúa en él es Cristo? Pablo, ¿qué era? ¿Carnal o espiritual? Carnal. Quiere decir, entonces, que Pablo sabe muy bien que si él comienza a actuar él en su vida, sus acciones van a ser carnales o van a ser espirituales. Carnales. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo entonces? Tiene que morir. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios venga y opere en su vida. En otras palabras, yo soy carnal, y para yo actuar en el lado espiritual, yo tengo que hacer morir a Ricardo, para que el Espíritu de Dios entonces sea quien controle la administración de mi vida. De lo contrario, yo voy a estar conduciendo mi vida por vía de Ricardo, y eso va a ser una administración, ¿cómo va a ser la administración? Carnal. Vamos a leer Romanos 8:14. Sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? La pregunta es, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? O sea, en tu administración personal, tus decisiones diarias son guiadas por Ricardo o por el Espíritu. Y entonces es aquí donde viene la gran pregunta
la gran pregunta. Hagamos ejemplos prácticos para aterrizar eso. Yo vengo a la iglesia, ¿verdad? Acabo de cobrar. Esta semana me dieron un cambio de posición. Yo ganaba antes 50,000 pesos y ahora me subieron a una posición para ganar 200,000 pesos mensuales. Es un buen salario. Muy bueno, ¿verdad? Recibí mi cheque, ¿verdad? Y ahora yo tengo que hacer ¿qué cosa con ese cheque? Sacar el diezmo. Entonces el diezmo son 10%. ¿Cuántos son 10% de 200,000? 20,000 pesos. Ok, ahora yo voy a hacer el cheque y cuando voy a poner los 20,000, entra Ricardo y dice, ¿y qué va a hacer la iglesia con todos esos cuartos? ¿Eso es carnal o eso es espiritual? Entonces entra el espíritu y dice, Ricardo, el 10% de 200,000 son 20,000. Para yo hacer el cheque de 20,000, ¿quién tiene que morir? ¿El espíritu o Ricardo? Ricardo. Entonces, para yo seguir la dirección del espíritu, entonces yo tengo que inhabilitar a Ricardo. Decirle, claro, señor, perfecto. Vamos a hacer los 20,000. Hagamos otro ejemplo práctico. Yo estoy en mi oficina. Mi secretaria me dice, mire, ingeniero, lo llama la encargada de compra de tal empresa, que la habíamos conocido en una feria, una muchacha muy elegante, muy buena moza. Yo cojo el teléfono y ahora comienzo a decir algo así como esto. Oh, fulana, ¿cómo tú estás? Hacía mucho que tú no tienes votado, hacía mucho que ya tú ni nos visitas por acá. Viene el espíritu y me dice, Ricardo, usted no está como siendo demasiado melcochoso con esta muchacha que lo está llamando. Yo puedo seguir con la melcocha o yo puedo hacer ¿qué cosa? Morir a Ricardo y decirle, joven, perdóneme, le habíamos contratado un servicio para la empresa. Yo le voy a poner en contacto con mi secretaria y póngase de acuerdo con ella. Fíjense entonces que el ser humano, cuando pasa por el proceso de conversión, no pasa de ser carnal a ser espiritual. Lo que Jesús dijo es, cuando tú conozcas la verdad, tú vas a ser libre. Quiere decir que antes yo era esclavo del pecado y lo único que yo podía hacer era pecar. Ahora que acepto a Jesús como mi Salvador personal, ahora yo tengo la libertad de elegir o servir al pecado donde estaba antes o servir a Cristo. Si yo no entiendo esto claro, yo puedo estar funcionando como creyente o como cristiano, asistiendo a las iglesias, haciendo culto, todo eso, siendo un verdadero carnal, creyendo que soy espiritual. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Gálatas 5:17, vamos a leer ese texto, Gálatas 5:17, si ustedes me lo encuentran ahí. 5:17. Sí, por favor, léalo. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen una a la otra para que no hagan lo que quieren. Muy bien, es una versión más nueva de la Biblia. ¿Qué versión es esa? 95. Vamos a leer 60, a ver, que es la versión que siempre nos acostumbramos. Ay, léame por ahí. 5:17. Quiere decir entonces que mi manera natural de pensar se opone ¿a qué? A la forma de operar del Espíritu de Dios y hay una lucha en mi mente diariamente donde yo tengo que aceptar o morir a Ricardo o sencillamente no hacerle caso al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, que sabe eso muy bien, en 1 Tesalonicenses 5:19,
Es un texto bien corto, pero vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia? Sí, allá, hermana. Sí, usted que no ha leído. ¿Qué? ¿Qué no puedo hacer? Yo puedo apagar el espíritu. No, dice que no lo apaguen. Entonces yo lo puedo apagar. ¿Eh? Si dice, no apagues el espíritu, es porque yo lo puedo apagar. En otras palabras, cuando yo voy ahora, ¿verdad? Estoy hablando con la chica y el Espíritu de Dios llega y me dice, hey, usted está melcochoso, ¿qué yo puedo hacer con el Espíritu? Y seguir con la melcocha. O yo puedo inutilizar a Ricardo y operar bajo la dirección del Espíritu. ¿Tiene eso sentido? Entonces, 3 textos, Romanos 6:16, 7:17 y Gálatas 2:20. Obedezco al pecado y el pecado opera en mí, obedezco a Cristo y Cristo va a producir su voluntad en mí. Dependiendo de la decisión que yo escoja como creyente, entonces yo voy a funcionar o de manera espiritual o de manera carnal. Quiere decir, mis queridos hermanos de Iglesia de Filadelfia, que yo puedo ser un creyente que funcione toda su vida en modo carnal. Y eso es tremendo. Porque yo tengo entonces que hacerme una revisión continua de mi dinámica de vida para darme cuenta entonces cómo ha sido mi administración durante toda mi vida, si yo he funcionado a favor de Ricardo o para seguir la voluntad de Dios. Y para mí, esto es una de las cosas que más me han chocado en el tema de la mayordomía cristiana. Porque mientras yo no defina en cuál de los 2 lugares yo estoy, yo no puedo definir la mayordomía en mi vida. O sea, yo no puedo definir la administración mientras yo no defina si yo voy a funcionar carnalmente o si voy a funcionar espiritualmente. ¿Tiene eso sentido? Claro. Vamos a hablar un poquito de finanzas. En cuanto al dinero, Dios tiene 3 grandes funciones que tienen que ver con el dinero. Ustedes la conocen muy bien. Salmo 24:1 nos dice la primera función: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo. Cuando digo que Dios es el dueño de todo, lo que yo estoy diciendo con eso es que mis decisiones financieras se convierten automáticamente en decisiones espirituales. Y eso cambia completamente la visión del dinero. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo voy a trabajar con el dinero, yo tengo que saber que estoy manejando un recurso que sencillamente no es mío. ¿Que le pertenece a quién? A Dios. La Biblia también dice que Dios tiene el control. Salmo 135:6. Dios, todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en el mar, en la fuente de las aguas. Y también Filipenses 4:19 dice que Dios es el que provee en la casa. Dios puede proveer o por medio del esposo, o por medio de la esposa, o por medio de los dos, o por medio de ninguno de los dos, pero Él es el proveedor nuestro. Dios es el que provee. Quiere decir que esas 3 funciones, dueño, quien tiene el control y el que provee, son las funciones que Dios tiene con relación a las finanzas, a las posesiones, a todo lo que nosotros administramos. Y el hombre es llamado entonces un administrador, un oikónomo. Si usted lee 1 Corintios 4:1 y 2, vamos a leer ese texto para que usted vea cómo la Biblia nos llama a nosotros. 1 Corintios 4:1 y 2. 4:1 y 2. Sí, hermana. Téngannos. los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo deben vernos las personas de fuera nosotros? ¿Cómo qué? Como administradores. Ahí el original dice como oikónomos. Oikónomos es la palabra que utiliza la Biblia para un mayordomo. Un oiko significa
casa y nomos ley. Una persona que lleva la ley en la casa es un gerente. Un oikónomos es un gerente. La Biblia está diciendo que Dios nos está diciendo que las personas tienen que vernos a nosotros como administradores de Dios. Ahora, si yo soy un administrador de Dios, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Digamos que yo tengo una empresa. Vamos a crear una empresa. ¿De qué creamos la empresa? Una empresa que ustedes quisieran vender. Díganme un ejemplo. Textil. Textil, perfecto. Esta es una empresa textil. Yo tengo una empresa textil y esta empresa vende todos los meses 10 millones de pesos en telas que la produce de diferentes colores, diferentes tipos, y es una empresa exitosa. Pero yo tengo un problema y que yo necesito que alguien la administre. ¿Correcto? Ahora yo busco una cantidad de currículum y me llega el currículum del hermano. ¿El nombre suyo, hermano, cuál es? Alejandro. Me llega aquí Alejandro y yo veo el currículum de Alejandro y digo, oye, tiene un buen currículum, Alejandro. ¿Usted es administrador? Hoy no es administrador. ¿Es administrador también? ¿De qué? Ah, bueno, pero perfecto, es administrador, o sea que tiene principio de administración. Alejandro tiene principio de administración, yo veo su currículum y digo, wow, Alejandro va a ser excelente si yo lo traigo a la empresa. Entonces yo, Alejandro, vi su currículum, veo que usted tiene las calidades para ser administrador de este negocio. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a Alejandro? Después de eso, con su experiencia y después de eso, ¿cuánto usted quiere ganar, Alejandro? Vamos a poner un salario a Alejandro. Alejandro, 30,000 pesos mensuales. No, eso no va a funcionar mucho. Hay que ponerle delito más, ¿verdad? 100,000. Más. ¿Algo más todavía? Vamos a ponerle 200,000 pesos. 250,000 pesos le estamos pagando mensualmente a Alejandro. Alejandro, tú vas a ganar mucho dinero. Vas a ganar más que yo casi. Ahora, Alejandro entra el lunes a trabajar. Cuando Alejandro entra el lunes como administrador del negocio, yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que Alejandro tiene que hacer el lunes cuando llega a la empresa? Lo primero, ¿qué ustedes me dirían? Primera decisión de Alejandro cuando toma la administración del negocio. ¿Cuál sería? Ponerse al día. Un sondeo. Un inventario. Una reunión con los sugerentes. ¿Qué es lo primero? Ah, oye, me tengo que traerle un regalo. ¿Cuál es el nombre suyo? Geoma, le debo un chocolate. Ponerse de acuerdo con el dueño. Quiere decir que lo primero que tiene que hacer Alejandro es venir donde mí y decirme, señor ingeniero Casado, yo quiero saber qué usted espera de mí. O sea, ¿qué usted quiere en que yo me enfoque? Entonces yo le voy a dar a Alejandro una serie de puntos claves. Mire, Alejandro, yo tengo un problema aquí de clima laboral, necesito mejorar las ventas, necesito mejorar el marketing. ¿Correcto? Yo le voy a decir entonces una serie de instrucciones. Lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que tiene que hacer Alejandro entonces es pedirle al dueño. Digamos que Alejandro llega el lunes y ve que en la empresa textil tenemos 30 millones de pesos en la cuenta de banco. Y le dice, pero aquí hay un buen dinero. Déjeme yo comprar una Prado del año, una Land Cruiser del año de $150,000. Y hace un cheque por $150,000 y saca una Land Cruiser del año. Y cuando yo llego en la tarde digo, dígame Alejandro, ¿cómo le ha ido en el día de hoy? Oh, excelente. ¿Y qué decisión ha tomado? Mire, señor, yo me di cuenta que habían 30 millones de pesos en la cuenta y cogí y me gasté 10 millones de pesos en una Land Cruiser nueva, que se la puedo enseñar, está ahí afuera parqueada. ¿Qué ustedes creen que yo voy a hacer con Alejandro inmediatamente? Madre. Yo voy a coger la grapadora ahí en el de Alejandro y le voy a dar un grapadorazo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Alejandro tiene ¿qué cosa? Acordó conmigo la administración del negocio
acordó cuánto iba a recibir y él está tomando ahora un extra que a él no le corresponde. ¿Correcto? Entonces, lo primero que una persona que va a ser administrador hace es conocer la voluntad del dueño. Vamos a leer Efesios 5:17 para que ustedes vean cómo la Biblia entonces es tan clara con estas cosas. Efesios 5:17, ¿quién me lo puede encontrar? Sí, hermana, ya. Sí. Ah, pero usted tiene múltiples celulares. ¿Cómo va a ser? Wow, ¿cómo llama la Biblia? Repítamelo de nuevo, pero con voz fuerte. Escuchen bien ese texto. ¿De modo? ¿De manera? Ah, por tanto. Wow. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? No, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y si no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo me llama la Biblia? ¿Qué es una persona insensata, mis queridos? ¿Qué significa insensato? Alguien que perdió la sensatez. Y si alguien pierde la sensatez, ¿qué cosa es? Es un loco. Lo que pasa es que la Biblia es muy elegante. Dice, no sean insensatos, no sean uno loco. O sea, usted anda por la vida sin saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Mi querido, usted es un loco, lo que le está diciendo la Biblia. Vamos a leer Lucas 12:47. Miren qué dice ese texto aquí con relación al tema de la voluntad del dueño. 12:47. ¿Alguien? Sí, ya. Wow. Quiere decir que si yo le dije a Alejandro que él tiene toda una serie de cosas en las que enfocarse, y él se pone a comprar jipeta, ¿qué va a recibir Alejandro? Muchos azotes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no se preparó ni hizo conforme a la voluntad del dueño. Hay un libro muy importante, mis queridos, que se llama Liderazgo Espiritual. Lo escribieron dos hermanos, apellido Blackaby. A mí hay una cita en este libro que a mí me impactó. Ellos dicen en esta cita lo siguiente. Ellos dicen, lo primero que un líder tiene que conocer es cuál es la voluntad de Dios en su vida. Dios va a dar recursos a los líderes creyentes con el objeto de que los líderes creyentes los utilicen en su voluntad. Si como líder usted tiene una agenda distinta a la voluntad de Dios, entonces usted debe procurar sus propios recursos, no utilizar los recursos que Dios le da. Si Dios me está dando recursos, me lo está dando con un propósito de su voluntad. Pero si yo tengo una agenda distinta a la voluntad de Dios, lo que me está diciendo la cita es que yo debo entonces tratar de procurar mis propios recursos para manejar mis planes personales, no utilizar los recursos que Dios me está dando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay una cita que está en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Yo se la voy a recitar porque para mí esta es una de las citas más importantes que está en toda la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Yo se la voy a citar, me la aprendí de memoria, porque esta es la única cita en la Biblia que dice qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, literalmente? 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, si lo que el dueño de los recursos quiere es la salvación de toda la humanidad,
como administrador, ¿qué es lo que yo debo querer? ¿Ah? Lo que el dueño quiere. Quiere decir entonces que mi administración tiene que estar enfocada y centrada en la voluntad de Dios, que es salvar a los perdidos. En otras palabras, cuando yo voy a hacer ahora mi plan de gastos tiene que tener como propósito central, wow, Señor, yo me voy a administrar para que me sobre dinero para poder financiar lo que tú quieres, que es que la gente sea salva. ¿Tiene eso sentido? Si Dios quiere la salvación de toda la humanidad y es el dueño de todo, ¿en qué dirección Dios va a canalizar los recursos? Dinero, salud, vida, talentos, dones espirituales. ¿Para qué ustedes creen que Dios va a proveer todo aquello? ¿Para mi uso egoísta y personal? ¿O para lo que es su voluntad, que es la salvación de las personas? Para lo que Él quiere. Muchas veces, yo con mucho pesar, escucho personas declarando cosas. Yo declaro que usted va a tener casa nueva, carro nuevo, cosa nueva, qué sé yo cuánto. Y yo me pregunto, ¿esta es una declaración del creyente carnal o es una declaración del Espíritu de Dios que quiere la salvación de la gente? Usted nunca va a ver gente diciendo, yo declaro que tú recibas mucho dinero para que te lo gastes todo en salvar a la gente. ¿Usted ha escuchado expresión así? No, ¿verdad? No, tú vas a tener un carro nuevo y yo declaro bendición para tu vida, para que el Señor... Pero ¿quién te dijo a ti que Dios quiere que yo ande un carro nuevo? Hagamos un ejemplo práctico. No estoy diciendo que no tenga su carro nuevo, tenga su carro nuevo. Si Dios lo está proveyendo, haga su plan de gastos, saca un plan, pero hágalo con la conciencia ahora de que hay una cantidad de recursos que Dios le está dando a usted, que usted debe canalizarlo en financiar la predicación del Evangelio. El creyente hoy en día no testifica, no está invirtiendo en cómo ganar a la gente a Cristo. Nos hemos acomodado a hacer las mismas cosas todas las semanas y nos hemos olvidado que Dios nos está dando vida, salud, recursos, talentos, una cantidad de cosas, porque Él tiene un plan que es que el Evangelio llegue. De hecho, la profecía más importante de la Biblia está en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere que Cristo venga pronto? Comparte el Evangelio. Si nosotros como cristianos, mis queridos, no nos levantamos a financiar el Evangelio, a compartir el Evangelio, Cristo no va a venir nunca. Porque todos estamos entretenidos en nuestras propias agendas personales, pensando que nosotros estamos aquí para que Dios nos sirva. La cosa no se trata de que yo declaro y Dios obedece. La cosa funciona en que Dios declara y yo obedezco. Es al revés. En Mateo 7, 21 al 23, y quiero terminar con 2 versículos, hay un grupo de personas que Jesús dice, al final, un grupo de personas van a decirme, Señor, Señor, pero en tu nombre no profetizamos, no nos reunimos en tu nombre no echamos fuera demonios, no sanamos en tu nombre. Y yo le dice, no, yo nunca supe quiénes son ustedes. Y el texto inicia diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero ¿y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? No es que todo el mundo sea salvo. Quiere decir que una gran cantidad de cristianos se la pasaron reunidos en el nombre de Cristo y nadie salió a hacer lo que Dios quiere. Que es que la gente se salve. Empatizar con la gente. Yo le decía ahorita a Gregorio, cada persona que el Señor me pone delante, yo inmediatamente lo enmarco como un candidato para la salvación al reino de los cielos.
Esa persona tiene que salir de mi oficina o del lugar donde me lo presentaron con la información básica de qué trata el Evangelio. En estos días un ingeniero muy brillante vino a mi oficina, empezamos a conversar, yo le hablé del programa que tenemos de estudio de la Biblia, entonces yo le decía, mira, como ingeniero yo soy una persona muy racional, muy lógica. Y entonces él me decía, sí, digo yo, sí, claro. Por ejemplo, yo te voy a hacer un razonamiento lógico. La Biblia presenta a Dios como un Dios que nos ama de manera incondicional. Dios es amor. ¿Te has escuchado eso? Dice él, sí, claro. O sea, la estructura del amor no es explicada en los modelos científicos de la evolución. O sea, tú dices, ¿cómo surge que seres en un planeta sientan amor? Usted nunca ha visto un científico diciendo cómo el mono empezó a amar. ¿No era que no? Ni cómo surge el amor. Cómo ese conjunto de átomos y moléculas que conformaron al primer mono y la primera mona produjo amor. Usted nunca ha visto una explicación de cómo surge el amor, ¿verdad que no? No. Solo la Biblia habla del amor. Dice, Dios es amor. Ahora, yo le decía, si Dios nos ama de manera incondicional y Él es eterno, yo te pregunto a ti, le decía yo a este ingeniero que no es cristiano y estaba ahí en la oficina, si Dios es eterno, ¿tiene sentido que Dios nos cree a nosotros como criaturas temporales que vivimos 60, 70, 80, 100 años? Si Él es eterno. O sea, si la realidad del Creador es eterna, no es lógico pensar que Él quisiera que sus hijos a quienes Él ama participen de la realidad de su eternidad. Eso no es lógico. O sea, si yo soy eterno, ¿por qué yo voy a tener hijos que se van a morir en poco tiempo si los voy a amar? No tiene sentido. Y le decía, wow, yo no había pensado en eso. Entonces, fíjate, el Evangelio es un plan eterno de salvación. Dios quiere pasar la eternidad contigo. Ese señor fue a ver un proyecto, pasó 3 horas conmigo, terminamos almorzando y al final me dijo, he pasado una tarde contigo espectacular, pero lo que más me ha gustado de todo es el plan de salvación. Yo dije, gloria a Dios. Lloré con él. Cada persona que Dios te pone en el frente, te lo puso el Espíritu de Dios ahí para que tú le digas, hay un plan eterno para tu vida. Tú fuiste creado con un propósito eterno. Hay perdón en la cruz para ti. Hay salvación en la cruz para ti. Hay vida eterna ya ganada para ti en la cruz del Calvario. Y tú eres un instrumento de salvación bajo la dirección del Espíritu de Dios, quien va a proveer los recursos, tanto financieros, de tiempo, de salud, de vida, para que tú actúes conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener a partir de ahora administraciones espirituales y enfocarse en lo que Dios quiere, que es que las personas sean salvas? Yo quiero orar por esa persona que le dicen al Señor hoy, Señor, queremos ser tus instrumentos. Le invito a ponerse de pie a aquellos que quieren tomar esa decisión esta noche y decirle al Señor, a partir de ahora, Señor, danos sabiduría para administrarnos centrados en la salvación. Que nuestro presupuesto no solo sea que yo voy a apartar el diezmo. De hecho, el diezmo es lo más insignificante de las finanzas. Dios dice, trae los diezmos al alfolí. Dios está instruyendo que traigas el 10%, pero te está diciendo, yo soy el dueño de todo. Hace un tiempo un amigo me preguntó, ¿cuál es para ti el texto más importante de la mayordomía cristiana en toda la Biblia? Yo le dije, el texto para mí más importante de la mayordomía cristiana en toda la Biblia se encuentra en 2 Corintios 9:8. Y me dice, ¿qué? Pero es un texto que nadie lo sabe, digo yo. Sí que bueno, está ahí. El texto dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde sobre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. El texto está diciendo que Dios es poderoso y va a poner toda su gracia en ti para que tú tengas en todas las cosas siempre todo lo suficiente, para que el excedente tú lo puedas canalizar en su propósito, que es que todo el mundo alcance la salvación y el conocimiento de la verdad. Amén. Querido Padre bueno, en esta hora nos paramos delante de ti, oh Señor, para pedirte en primer lugar el perdón de nuestros pecados.
para pedirte en primer lugar que en muchas ocasiones nos hemos comportado carnalmente y hemos llevado administraciones carnales. Necesitamos la guía, la dirección de tu Santo Espíritu. Y en esta hora nos presentamos delante de ti, oh Señor, para pedir una doble unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas a partir de este momento. Que podamos ser administradores fieles, que podamos ser administradores que han muerto a la vieja vida y que han decidido ser guiados por tu Santo Espíritu. Que nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestras vidas, nuestra salud puedan ser instrumentos de salvación bajo la dirección de tu Santo Espíritu, para que las personas puedan conocerte, oh Dios, entregar sus vidas a ti y alcanzar la vida eterna, la salvación eterna que ya tú nos regalaste en la cruz del Calvario. Bendice de manera especial cada familia aquí representada. Bendice de manera especial esta iglesia, sus líderes, oh Dios. Dales una unción especial y que esta iglesia pueda ser un recurso importante en el reino de los cielos para salvación y vida eterna de tantas personas que necesitan urgentemente conocer tu plan de salvación. Oh Señor, gracias por estar en medio nuestro. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, llévanos con la percepción de que tú has estado con nosotros, de que tu palabra nos ha tocado de manera especial y con la convicción de la necesidad que tenemos de morir a la vieja naturaleza y ser guiados por tu Santo Espíritu hasta ese día glorioso que nos encontremos contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.